República Dominicana no tiene una ley que proteja con ocasión a ciberataques. Estoy hablando de manera preventiva porque, por supuesto, tenemos la ley 5307 de delito de la tecnología, pero eso es posterior a. La ciberseguridad implica que todo aquello que requiera infraestructura tecnológica debe tener elementos de seguridad que puedan proteger, entre otras cosas, datos personales, como muy bien comentabas hace un momento, pero también informaciones relevantes, etcétera. ¿Qué pasó aquí? Aquí, como bien comentas, se está hablando de ciberataque. Es decir, que posiblemente exista, todo esto está, por supuesto, en desarrollo y se está investigando. Por otro lado, he escuchado, bueno, he leído que desde hace un mes se había advertido de que iba a haber una sobrecarga y por tanto podía caer el sistema. Entonces hay que ver si es un tema de negligencia o un tema de ciberataque. Su mundo con el pueblo, donde el pueblo tiene voz y participación. Gracias, amigos, amigas, por mantenerse en sintonía con su programa, Su Mundo con el Pueblo, donde el pueblo tiene voz y participación. Corresponde ahora nuestra entrevista central. Tenemos con nosotros en esta mesa de Su Mundo con el Pueblo a un peso pesado, muy conocido, ¿verdad? Sobre todo en esos entornos de aprendizaje, de altos estudios. Un gran maestro, fue catedrático, es catedrático también de universidades prestigiosas como la Pucamaima, como le dicen. Fue director y en su momento también director jurídico del Instituto de Telecomunicaciones del Indotel. Y con él estaremos abordando algunos temas del ámbito internacional. Y con ustedes, nuestro invitado Pascal Peña. Encantado de tenerte por acá, Pascal. ¿Cómo anda todo? Muy bien, muchísimas gracias por la invitación y un placer poder compartir con ustedes por primera vez. Espero que no sea la última. Claro que no. No, el inicio. Doctor Pascal, la costelera internacional se mueve constantemente. Cambio en el discurso geopolítico, etcétera. ¿Qué se espera, doctor Pascal, con la experiencia que usted tiene en relación a este conflicto que tiene en ascuas al mundo entero entre Rusia y Ucrania? Hace unos par de horas escuché a través de las redes sociales al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, decir que Ucrania tiene la guerra perdida, que lo que va a prolongar eso es cientos de muertes más que va a traer, pero que Ucrania la tiene perdida y que tiene que cederle los territorios ocupados a Rusia, sobre todo la parte de Crimea. ¿Su parecer al respecto, doctor? Mire, esta es una situación que yo creo que en ascuas al mundo no es el caso de Ucrania y Rusia. Yo creo que el caso de Ucrania y Rusia termina reflejando lo que es el poderío, por un lado, de Estados Unidos y el interés de Trump, de manera particular, en llevar su política, vamos a denominarle así, su política a nivel internacional. Y sobre esto, como usted muy bien mencionaba hace un momento, vemos a un Estados Unidos que ha estado apostando, un Trump que ha estado apostando desde su campaña en resolver el conflicto desde el día 1. Así lo decía, voy a darle solución con un solo día de gobierno. Ya han pasado casi 100 días de gobierno y esto no ha sucedido. Pero por otro lado, tenemos a una Unión Europea. No podemos dejarla a un lado, ¿eh? Unión Europea que ha querido asumir, necesita asumir la responsabilidad de Ucrania por múltiples razones. Primero, el tema económico. Cuando hablo de tema económico, estamos hablando aquí de una Ucrania que provee minerales importantes, estas tierras raras que sirven para construir temas tecnológicos. Estamos aquí hablando de gas. Recuerden que antes de la guerra, por Ucrania pasaba desde Rusia casi el 50 o el 60% del gas que llegaba a gasoducto, así es. Stream Dock. Así es, que llegaba a Alemania. Entonces esto ha generado, por supuesto, una necesidad de poder tal vez redistribuir el poder. Sí. Por eso es que vemos que Ucrania, por un lado, sigue siendo apoyada y continuará siendo apoyada por la Unión Europea,
Estamos viendo a un Estados Unidos, un Trump, que sin lugar a dudas no es solo porque tal vez tiene buenas relaciones con Putin, sino que hay unos intereses además envueltos ahí, donde apoya a Putin, por supuesto, y nada, estaremos viendo que esto no terminará en los próximos meses. Doctor Pascal, vimos que se armó un rebú básicamente a nivel internacional con este apagón que hubo en varios países de Europa. En el caso de España, en algunos sectores se prolongó casi 24 horas, un día completo. Donde menos se afectó durante 18 horas, y se está introduciendo ya el tema de ciberataques. A sabiendas de sus afinidades en el estudio, la profundización en los temas de tecnología, protección de datos, ¿por qué no la ciberseguridad? Claro. ¿Cuál es su parecer y qué mensaje le llama esto a las naciones en torno a la protección de sus datos y su ciberseguridad? Claro, mira, la pregunta que haces es muy interesante porque hablar de ciberseguridad es hablar también de lo que es las infraestructuras críticas. De hecho, en la República Dominicana, comisión, vale resaltar, a la cual participé, una comisión que creó un proyecto de ley en la República Dominicana de ciberseguridad y de infraestructura crítica. República Dominicana no tiene una ley que proteja con ocasión a ciberataques. Estoy hablando de manera preventiva porque, por supuesto, tenemos la ley 5307 de delito de la tecnología, pero eso es posterior a. La ciberseguridad implica que todo aquello que requiera infraestructura tecnológica debe tener elementos de seguridad que puedan proteger, entre otras cosas, datos personales, como muy bien comentabas hace un momento, pero también informaciones relevantes, etcétera. ¿Qué pasó aquí? Aquí, como bien comentas, se está hablando de ciberataque. Es decir, que posiblemente exista, todo esto está, por supuesto, en desarrollo y se está investigando. Por otro lado, he leído que desde hace un mes se había advertido de que iba a haber una sobrecarga y por tanto podía caer el sistema. Entonces hay que ver si es un tema de negligencia o un tema de ciberataques. Pero en general, ciberataque implica que van a haber medidas que se van a tomar. Fíjense que, como bien comentabas, España, pero también Portugal y también Francia. Entonces, esta interconexión implica que a su vez van a tomarse medidas necesarias para evitar que esto suceda. Y de hecho va a impactar también en la población, porque veremos en la población ahora tal vez unos kits de sobrevivencia han estado ahí hablando. A nosotros no nos pasó eso, no nos podría pasar eso. Pues nosotros resolvemos, estamos acostumbrados con vela y humeadora. Hoy yo escuchaba a un dominicano, ¿vale? Escuchaba a un dominicano allá en España, que primero se quedó 2 horas en el ascensor y luego de que se quedan las 2 horas tenía un aguacate, por cierto, él hacía el cuento, sí. Un aguacate, y que él decidió ir a comprar un anafe y hacer un locrio con carbón. ¿Y será fácil encontrar un anafe en España? No, lo hizo al parecer con una especie de olla, hizo una parrillita y metió el carbón y lo logró. Pero eso es práctica y capacidad inventiva. El dominicano ha llegado a la luna porque no ha querido. ¿no? Y cuando llegue, lo primero que va a hacer en la luna son las guaguitas plataneras. Eso lo podemos tener seguro. Doctor, algo interesante. Yo siempre he dicho que Donald Trump, el presidente estadounidense, no da puntada sin dedal. Hay mucha gente que critica que Donald Trump es loco, que Donald Trump impone sanciones de manera arbitraria, pero yo siempre he dicho que el presidente Donald Trump calcula, es un comunicador extraordinario. Él sabe que cuando dice loco va a repercutir de alguna manera comunicacionalmente lo que él quiere, el mensaje que quiere llegar. Y prueba de ello es, se conoció de último momento que China recula y elimina el impuesto que tenía, los aranceles del 125% de importación de etanol de Estados Unidos. Es parte de la estrategia de Estados Unidos para castigar a China, porque vamos a estar claros, el descontento que tiene el presidente norteamericano, Estados Unidos, con lo que significa la presencia de China como gigante asiático en casi todos los países del mundo, en donde han llegado y han colocado
enormes cantidades de su economía en diferentes sectores de la economía de todos los países del mundo, Estados Unidos no se siente satisfecho ni contento con esto. ¿Es cierto? ¿Qué opinión le merece a usted, doctor, lo que posiblemente sería una estrategia de Donald Trump, como lo fue también decir que desde su primer día acabaría definitivamente con la guerra rusa-ucraniana? ¿Qué piensa usted? ¿Cómo repercute todo esto en torno a los planteamientos iniciales del presidente Donald Trump? Mire, usted acaba de hacer una pregunta bastante interesante que además debo reconocer que me sumo a su postura. Me sumo a la postura de que Trump no es un improvisado. Trump, sin lugar a dudas, ha estado y también lo ha reafirmado de forma coherente durante ya mucho tiempo. Trump actúa sobre la base de intereses particulares. Y cuando hablo de intereses particulares, estoy hablando de intereses estadounidenses. Razón por la que, con toda la maquinaria de asesores, muy buenos asesores que tiene, él utiliza ese histrionismo que le caracteriza para incidir, como muy bien usted lo está comentando, para incidir en los mercados, en la toma de decisiones a nivel mundial, etc. China, usted muy bien lo está diciendo, China ha estado primero reaccionando, el único país que tiene el poderío, vale resaltar, el único país que tiene el poderío a nivel mundial de enfrentar a Estados Unidos. Pero mire cómo también Estados Unidos ha reconocido, Trump ha reconocido y ha matizado su discurso. ¿Por qué ha matizado su discurso? Trump ha dicho, creo que con nuestros amigos chinos vamos a llegar a algún tipo de acuerdo. Y en efecto, esto hará, eso sí lo van a ver en los próximos meses, a diferencia de lo de Ucrania, van a ver cómo se va a ir suavizando las medidas entre ambos países. A ambos países señores, la globalización hace que se interconecten los mercados, que un producto norteamericano requiera elementos esenciales, como hablábamos ahorita de tierras raras para conductores, semiconductores, etcétera. Necesita de estos materiales que provienen de China. Estas marcas de lujo son todas construidas en China. Y evidentemente la marca como tal luego es colocada en países y es, señores, pero se ha hablado que hasta la gorra que utiliza Sí. el Make America Great Again dice made in China, ¿verdad? Made in China. Justamente por eso. Entonces, nada de lo que está sucediendo aquí es fortuito, nada es improvisado. Y creo que Trump, fíjese, por eso ha iniciado tan duro en los primeros 100 días. Creo que luego, posiblemente en los últimos 2 años, su política ya va a estar un poquito más ecuánime, más calmada, mucho más sopesada. En estos primeros 2 años va a continuar con este discurso fuerte, duro, contra los aspectos, o mejor dicho, sobre los aspectos que él promovió en campaña. Migración, China y su guerra comercial, y por supuesto generar mayor empleomanía y mayor riqueza en Estados Unidos. ¿Cree usted, doctor, añadiéndole algo más, que Donald Trump esté negociando en esto de la geopolítica? Se me ocurre pensar que Donald Trump prometió porque no es un secreto entender que para Rusia, por ejemplo, estratégicamente hablando, Venezuela es muy distante en todo término. Mientras que Trump le promete a Rusia acabar con la guerra ucraniana y hacerle la recuperación de los territorios perdidos, entre comillas, podría estarse dando la negociación en geopolítica estratégica de que Donald Trump le diga a Putin, bueno, Putin, vamos a negociar esto aquí, pero vamos a dejar esto aquí. Y que esa sea la reacción que hoy día ha tenido el presidente Donald Trump con relación al tema Venezuela, un tema estratégico necesario para Estados Unidos. La respuesta es que sí. Me parece que lo que está sucediendo aquí, hablando desde la perspectiva geopolítica, es tratar de lograr el control o mayor incidencia, para no decir control, en territorios que hasta el momento había Estados Unidos cedido, ya sea por negligencia o ya sea por desinterés. Por eso incluso se ha hablado de que
lo que es el gobierno de Biden termina siendo un gobierno malo, y que el resultado de ese gobierno malo es el gobierno de Trump. Me refiero que es el efecto de si había un gobierno pues, que había sido apoyado en su momento, como pasó con Obama, vale resaltar, no hubiera llegado al poder. Causa-efecto. Por supuesto, causa-efecto. Entonces, sin lugar a dudas, creo que estamos aquí, a mí me gusta compararlo en ocasiones con juego de póker. Vemos a un Trump pues tratando de jugar o de engañar, lo vemos también en barajas, ¿verdad? Con el Joker, o lo vemos también en ajedrez. Esto es una partida en donde se están moviendo fichas justamente para mayor control económico y mayor control geopolítico. O sea que usted ha hecho un análisis que me parece sumamente correcto y el cual comparto. Doctor Pacal Peña Pérez, la guerra de los aranceles que se está produciendo en estos momentos, de alguna forma o manera crea una recesión a nivel de la potencia que, como usted bien señala, no hay una que sea autosuficiente, hay un intercambio comercial, yo necesito esto, tú me das esto, y viceversa, y eso de alguna manera equilibra la balanza mundial comercial en las relaciones bilaterales y multilaterales entre estas potencias. Los chinos han amenazado con sacar del Tesoro de los Estados Unidos 800 mil millones de dólares que tienen ahí. ¿Esto no provocaría una estanflación y una hecatombe en el mundo y la República Dominicana cogería su colita? Colita no, nosotros cogeríamos Candela. Candela, candela. De hecho, nosotros, ¿qué pregunta usted ha hecho? Mire, yo creo que ya los efectos de esta situación, y me refiero a esta guerra comercial, nosotros lo vamos a estar sintiendo en los próximos meses. De hecho, lo hemos estado sintiendo. No sé si ustedes han visto cómo el dólar ha fluctuado, ¿verdad? Ya viene. Está creo que ahora en 59, pero los otros días estuvo hasta el 63, me parece. Sí. Entonces, sin lugar a dudas, recuerden, señores, Estados Unidos fue el año pasado nuestro principal socio comercial. El año pasado, casi 7.000 millones de dólares. ¿Ustedes creen que con respecto a producción, con respecto incluso al 10% de aranceles, que es el menor que nos han colocado, pero que también tiene alto impacto para la República Dominicana, no va a afectar? Por supuesto que sí. Por eso, hablar de una recesión económica, hablar de que todavía se mantienen las estimaciones que incluso el Banco Central había hecho para la República Dominicana para este año, yo creo que tenemos que esperar unos meses, ver cómo va a reaccionar, pero algunos economistas han indicado que los efectos de esta guerra comercial todavía 2 años después van a estar sintiéndose, y esto es peligroso para nuestra economía y por supuesto para el desarrollo económico que teníamos previsto. Sumándole a eso, la guerra ucraniana-rusa, que ha traído como consecuencia, además de esta guerra económica, ha traído como consecuencia, porque para nadie es un secreto, que en Rusia, Ucrania, la India se produce la soya, todas esas semillas, fertilizantes para el agro, en fin, dependemos básicamente en todas estas zonas del mundo de esas producciones de esos países que hoy en día están en conflicto. Así es, así es. ¿Cómo afecta, doctor Pascal, para aprender un poquito, que hay dominicanos que todavía no entienden por qué que baje o que suba el precio del dólar influye en la economía? Si lo podemos decirlo ahí con cucharita suave. Claro, para que claro. entienda Claro. la importancia de esa fluctuación para la economía local. Por supuesto. Vamos a ver. República Dominicana no es autosuficiente. Y cuando hablo de no es autosuficiente, República Dominicana primero tiene la capacidad sí de producir. Vamos a pensar en producir banano, producir piña, producir arroz. Sin embargo, para eso se necesitan diversos insumos. Para la producción de esos diversos insumos se adquieren cosas. La adquisición, la compra de esas cosas muchas veces son importadas.
y cuando hablo de comprar cosas, no solamente estoy hablando de los insumos, sino de las maquinarias, señores, del vehículo del motor en el cual nos estamos montando, trasladando. Pero además de esto, la gasolina. Pero no solamente eso, el petróleo que se utiliza para el asfalto, que se utiliza para sus derivados, ¿verdad? Aceite y todo lo demás. Y todo esto va a impactar en la cadena de producción. Entonces, lo que costaba hoy, o lo que cuesta hoy 10 pesos, un aguacate se puede conseguir en la calle hasta 100 pesos. Una piña de este tamaño, bueno, te venden o dos chiquitas así a 100 pesos, 109 pesos, 100 pesos, o una mediana a 100 pesos. Señores, eso puede costar 150, 175 pesos. Entonces, esto sumado, y aquí con la pregunta que hacías, sumado al tema de los aranceles, puede no solamente subir el precio, sino también restringir la disponibilidad de ciertos bienes que nosotros actualmente importamos. Y que estoy hablando de bienes, señores, que tan básicos como el arroz. Estoy hablando de bienes tan básicos, digo tan básicos, pero realmente es por la idiosincrasia del dominicano, como la cerveza, que nos bebemos, ¿verdad? El alcohol. ¿Que va a subir? No, por supuesto. Suero. Por supuesto. Y no solo, y aquí, y perdona, pero no solamente por la botella en sí mismo, sino, señores, para transportar la botella la cerveza, ¿verdad? Que se produce aquí en la ciudad de Santo Domingo, vamos a poner la ciudad de Santo Domingo, y trasladarla a Dajabón. Tú no necesitas camiones, tú no necesitas choferes, tú no necesitas gasolina, tú no necesitas aceite. Sobre el costo de transporte. Entonces esto es una bola de nieve. Doctor, esa crisis económica que se está por armar, usted dice que en los próximos 2 años pudiese... No, se está por armar, no, ya está. Bueno, ya está, pero que en los próximos 2 años pudiese agravarse, usted con su experiencia. Eso traerá como consecuencia un deterioro de la vida material de la gente. Mayores productos, más caros, la gente tendrá que consumir menos. Entonces esa crisis económica no pudiese también convertirse en crisis política del punto de vista que la gente buscando mayores esperanzas de mejores administradores de la cosa pública empiece a mirar para las esquinas a los outsides para que les resuelvan el problema de gobernabilidad. Mira, la República Dominicana, y no solamente con esta crisis que ha iniciado con Trump, sino también desde que pasó, se mencionaba ahorita, la guerra Ucrania-Rusia y la crisis con Haití cuando ha explotado, que como sabemos, Haití también es uno de los principales socios comerciales con la República Dominicana. República Dominicana tiene la oportunidad aquí de hacer varias cosas y creo que lo ha estado haciendo. En primer lugar, de buscar nuevos socios comerciales, de la oportunidad de que nuestros productores, de que nuestras empresas puedan colocar sus productos en mercados tal vez no tan explorados. Estoy hablando aquí de las islas, estoy hablando de Jamaica, Trinidad y Tobago, estoy hablando de otros países. Estoy hablando también de que la República Dominicana tiene la oportunidad de explorar acuerdos comerciales con otros países. Estoy hablando de acuerdos comerciales que sí sean cumplidos, porque aún República Dominicana tiene un DERECAFTA, el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Miren cómo nos han colocado el 10%, y lo que tenemos que hacer, de hecho, hace unas semanas había una importante comisión en donde estuvo el ministro de Hacienda, la embajadora recién nombrada en Washington y por supuesto el ministro de Relaciones Exteriores, sentándose en una mesa de negociación con las autoridades norteamericanas, específicamente aquellos encargados de velar por los intereses comerciales con Estados Unidos. Entonces, República Dominicana, si puede tomar estas medidas y a lo interno restringir tal vez el gasto. Es cierto que República Dominicana, y esto, yo no soy un experto en este tema, pero se ha hablado tanto que hay que volver a resaltarlo. Políticamente se dejó a un lado el tema de la reforma fiscal, pero si de esto seguir va a haber una obligación de tomar medidas, pero de estas medidas también tiene que haber un sacrificio, no para la población más baja, sino también para la población más alta, que haya mayor pago de impuestos. Entonces,
aquí, como le decía, hay una necesidad de sentarse en una mesa de negociación, hacer sacrificios para considerar cuáles son los mejores intereses de la República Dominicana, sin dejar a un lado la última parte de su pregunta. Esto puede impactar políticamente, esto puede impactar a que la República Dominicana pueda, o la población, reconsiderar algunas cosas. Me refiero tal vez a la forma de gobernar, tal vez a sus gobernantes, tal vez a entiendo que sí. Yo creo que igual República Dominicana, en este caso el gobierno, ha estado tomando incluso medidas de reducción incluso de instituciones públicas desde la perspectiva de mejoras regulatorias, reducción de, en principio, reducción de instituciones públicas que a su vez debería llevar a reducción de gasto público. Entonces, vamos a ir viendo igual en estos próximos años a dónde nos dirige el tren gubernamental. Bueno, yo pienso, doctor, que definitivamente, como dice Suero, va a impactar y que el político que no se logre alinear a las exigencias, a los cambios que vienen en camino, definitivamente están condenados al fracaso. No podemos seguir gobernando con salami, con huevo, con bolsitas, picapollo. Sí, no podemos seguir gobernando. El país necesita institucionalidad y yo creo que esa es la idea. Nosotros como país debemos mejorar, se debe mejorar la educación de la población, pero también la educación viene con el estómago lleno. ¿Y usted cree que los políticos dominicanos van a dejar de utilizar en la campaña el clientelismo? El tratar de lograr votos a través de promesas demagógicas. Yo no creo que en el corto plazo eso suceda, pero yo sí creo que viene una cultura política, una población nueva que ha estado trabajando en mejorar eso con lo que muchos nacieron, con lo que muchos nos criamos. Sí. Y creo que las cosas pueden ir cambiando para bien. Vamos un momento a un corte comercial. Retornamos en breve con el doctor Pascal, nuestro invitado en la tarde de hoy, en Su Mundo con el Pueblo, donde el pueblo tiene voz y participación. Ya regresamos.